Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, pues ya sabes que hoy aquí vamos a hablar un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Géminis, daré mensajes a lo largo del vídeo e intentaré darte fechas. Vamos a ir comenzando, Géminis. Y el trabajo. ¿Te sientes ahora mismo protegido o protegida con cierta estabilidad, Géminis? Estás en lo cierto, dice, debes de estar tranquilo ahora mismo porque no hay una amenaza de que tú puedas perder algo dentro del trabajo, ni mucho menos. Aparte de que no puedes perderlo, ¿bien? Géminis, que no estáis trabajando. Te sale un trabajo, yo no sé si el horario del trabajo a ti te conviene o no te conviene. El caso es que será todo un triunfo este trabajo, independientemente del horario, porque te llevará a tener algo estable más adelante. Géminis, que tenéis un negocio. Te puedo decir que ahora mismo estás en un momento bueno del negocio, pero debes de mantener en lo oculto ciertas cosas. No se deben de saber ciertas cosas. Aquí te avisan, Géminis, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con tu economía. Géminis y tu economía. Géminis, vas a recuperar algo relacionado con un dinero de tus hijos, los que tengáis hijos. Los que no tengáis hijos, Géminis, dicen que tú tienes que recibir un dinero relacionado ya con el pasado, y te puedo hablar de hace un año atrás. Dicen, hay un dinero relacionado con tu pasado de hace un año, que este dinero lo podrías comenzar a recibir dentro de 2 o 3 semanas. No vendrá, o sea, no lo recibes de manera completa, pero sí comienzas a recibirlo. Vamos a seguir, seguimos. Géminis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Géminis que estáis solteros. ¿Te sientes bien ahora mismo contigo mismo, Géminis? Estás en plena felicidad y dicen que lo que tú ahora mismo, como que no te planteas el tener ninguna relación. Pero las personas llegan a nuestra vida no cuando queremos, sino pues cuando llegan y ya está. Y esto es lo que aquí aparece, ¿bien? En el momento menos esperado puede llegar a aparecer una persona en tu vida, Géminis. Vamos a ver esta persona. Géminis solteros. ¿Desconfiarás en un principio de esta persona, Géminis? ¿Tiene cargas familiares? Sí, eso posiblemente a muchos de vosotros no os guste. Bien, esta persona trabaja fuera o viaja mucho, es lo que dicen las cartas. Siempre está en continuo movimiento. ¿Sería una persona importante? Si tú quieres, sí, y si no dejas entrar al pasado, también, más que más, ya te lo digo. Estas personas dicen que cuando tú conoces a esta persona, cuando os conocéis, se hablarán de muchas cosas, pero una de las cosas e inconveniente que se ve en esta historia es el trabajo de esta persona. Esta persona pasa mucho tiempo fuera. Pero esta persona está en un momento de su vida en la cual quiere cambiar su vida en ese aspecto. Y es algo que a ti te hará saber, Géminis. Vamos a seguir. Mi queridísimo Géminis. Seguimos con los Géminis que estáis solteros.
Géminis, ¿cuándo podría llegar esta persona a tu vida? Dentro de 4 semanas, de 2 a 4 semanas, Géminis, comenzarías a interactuar, a hablar con esta persona, pero en un principio tú no te planteas nada con esta persona, puesto que tú estás en una situación de tu vida en la cual tú, vamos, ni estás buscando nada, ni esperas nada y estás muy centrado en otras situaciones. Esta persona viene de zona de costa. Géminis, desconfiarás muchísimo de esta persona en un principio. Te veo desconfiando muchísimo o creyendo que esta persona, pensando que esta persona lleva los mismos intereses que personas del pasado, ¿eh? ¿Podrías enamorarte de esta persona, Géminis? Sí. Te podrías enamorar de esta persona, así lo dicen las cartas, pero tendrás que tomar decisiones tú, Géminis. Esto ya es cuestión tuya, de que tú tomes la mejor elección, ¿no? Es lo que están diciendo. Ten en cuenta que esta persona... Mira, todas las personas han tenido su pasado, todas las personas, y más a ciertas edades tienen un pasado, todo el mundo tenemos un pasado. Y si le damos muchas vueltas a esto... El tema, pero es que ella viene muy vivido, muy vivida, muy esto, muy lo otro, pues finalmente pues no vamos a encontrar a nadie porque todo el mundo a ciertas edades pues tiene un pasado. Bien, entonces aquí ya es depende de, ¿vale? Depende de ti. Vamos a hacer una general, Géminis, que estáis solteros. Esta persona podría acercarse a tu vida para cambiarlo todo, Géminis, todo. Pero tú no estás dispuesto al cambio cuando aparece esta persona. Mira, a lo largo del mes de noviembre, finales de noviembre, posiblemente es cuando llega esta persona. Tú en un principio no estás dispuesto al cambio, Géminis. Tendrás que darle tiempo. Bueno, esa persona te tendrá que dar tiempo a ti, mejor dicho. Conforme vaya pasando el tiempo en la relación, si tú logras aguantar 2 meses con esta persona, te digo que vas a ver una persona tranquila para ti, Géminis. Pero ya depende de ti. Vamos a seguimos, Géminis, seguimos con, no te me vayas, solteros, que te voy a dar un mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. No nos desanimemos, Géminis, no nos desanimemos. Estamos un poquito desanimados en la relación, un poquito aburridos. Esto es monotonía, nada más ni nada menos, Géminis. La relación avanzará de forma lenta. Dicen que muchos de vosotros estáis avanzando de forma muy lenta, pero que tenéis mucha complicidad entre vosotros dos. O sea, que hay conexión importante y complicidad. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, casados en convivencia y novios. Pero si ya se tomó una decisión, ¿cuál es el miedo ahora, Géminis? No va a haber un engaño, por lo menos de momento, dicen, no va a haber un engaño. Ese engaño que tú imaginas o que uno de los dos imagina está muy lejos, eso está muy lejos, eso no va a suceder. Géminis que estáis casados en convivencia y novios, tomaréis una determinación, sobre todo los que tenéis hijos, con alguno de los hijos. Una determinación por algún problema que haya o algo por el estilo. A causa de esto no podréis realizar algún desplazamiento que teníais en mente. Bien, vamos a ver qué más. Se propondrá en un futuro también cambios, pero se van a quedar muy en el aire. No los veo muy claros. Se van a proponer, pero se quedarán en esa proposición. También lo digo, Géminis. ¿Hay sentimientos en esta relación? Sí, hay sentimientos. Lo que pasa que en esta relación, bien, hay mucho ladrón de tranquilidad aquí. Y lo que falta en esta relación es tranquilidad a ambas partes, ¿vale? Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, que estáis casados en convivencia y novios. En cierto modo, manejando las cosas con suavidad
se va a obtener todo lo que se quiera de la relación, manejando las cosas y las situaciones con suavidad. Así lo dicen, Géminis. Atención a eso que te han dicho, Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor. Mensaje especial del amor, mi queridísimo Géminis. No pienses en lo que no siente, en lo material, en lo que se gasta. No pienses en eso. Quédate con las emociones y lo que te pueden llevar a vivir esas emociones. Géminis, ese es el mensaje que te dan. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Géminis. Ahora sí, con la salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje especial para ti. Géminis y tu salud. Hay algo relacionado con el sistema nervioso, Géminis, hay algo relacionado con eso y algo que dicen que se relaciona con tu aparato digestivo y la garganta también. Géminis, pero como siempre te digo, yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje general. Si ciertas actuaciones y ciertas personas en tu vida no te aportan nada y ciertas actuaciones te están haciendo mal lo que es a tu vida, Géminis, entierra todo lo que no te valga, apártalo de tu vida, entierra actitudes, aparta de tu vida personas negativas y verás cómo tú vas a ser más feliz. Géminis, te voy a dar un número, el número 33 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, Géminis. ¿Qué decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.